Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Vamos a hablar de la actualidad nacional y siempre para mí es un gusto conversar con Jorge Jacobe Hijo para intercambiar ideas y analizar determinados aspectos que tienen que ver con la política argentina. Y entonces, bueno, siempre es bueno abordar no lo común, sino aquello otro que todos pensamos, pero que en última instancia a lo mejor no se formula de la forma como pretendemos hacerlo. Bueno, hasta ahora no han entendido absolutamente nada de lo que quiero decir, pero bueno, ahora con la conversación con Jorge se van a dar cuenta. Gracias por venir, Jorge. Gracias por invitarme. ¿Común o sin plomo? Sí, Hay no dos sé, las opciones. dos cosas. Porque realmente estuvimos hablando de fuera de cámara de una serie de temas, pero fundamentalmente es ver qué pasa en el país, fundamentalmente. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el sentimiento que anidan los argentinos? Yo creo que el país está viviendo un momento muy interesante, también muy angustiante, pero es muy lindo de verlo, es muy lindo asistir a este momento de la Argentina desde el lugar que asistimos nosotros, desde la platea de los que investigamos y analizamos, ¿no? Porque es un momento donde la política empieza a discutir de cara a la sociedad un montón de temas que antes se transitaban con una mirada muy infantil, con una mirada muy pequeña, ¿no? Con una mirada muy reduccionista. El conflicto con los docentes demuestra eso, ¿no? Hace 20 o 30 años, con una política que trataba de no darle a la gente una mala noticia y una sociedad que no se quería enterar de ninguna mala noticia, eso hubiera transitado con que alguien decía queremos un aumento de sueldo, hacemos un paro y entonces el Estado, el gobierno en ese momento que ocuparía el Estado, se ponían nerviosos, se ponían temerosos y entonces soltaban la plata y se acababa el problema. O se creía que se acababa el problema y la sociedad creía que estábamos tranquilos. En el conflicto con los docentes arranca así y el Estado se para y dice, miren muchachos, dos cosas. La plata que ustedes están pidiendo simplemente no está, no es un problema de voluntad. Pero si además el Estado les diera la plata, el problema sigue siendo el mismo. O sea, ¿la plata para qué? Y eso genera un montón de aristas de la discusión que, amén de cómo las resuelvan los actores políticos, el capital simbólico de la sociedad de haber asistido a esa discusión queda. Somos, tras cada conflicto, una sociedad más compleja y evolucionamos a un ritmo mucho mayor que lo que evoluciona la clase política, que eso es lo que charlamos siempre. Y soy redundante en ese sentido. Por eso, tanta es la diferencia que hoy estamos viendo una Argentina que tiene la siguiente disociación a mi criterio. Adentro del yogur de la política, donde está el oficialismo, la oposición, los medios de comunicación, el sindicalismo, los factores de poder, allí hay un clima. Y en la opinión pública hay otro clima, que es completamente diferente. Y los dos transitan al momento de la Argentina siendo síntomas de cosas diferentes. Adentro del yogur de la política hay una paranoia enorme y todos se cantan con un 4 y algunos van a baraja y los otros dicen quiero retruco. Y se hacen los machos, ¿no? Y hacen toda una paradita y bueno, tratan de llamar la atención. Y en la opinión pública lo que está sucediendo es que está transitando la conflictividad económica que está atravesando con un nivel de madurez que te diría que es sorprendente, que está administrando sus ansiedades de una manera mucho más adulta que como lo hacía hace 20 o 30 años, por lo que estamos viviendo hoy, Luis, íbamos a la plaza y cambiaba el presidente por cualquier otra cosa, de civil o de militar. Pero vos no creés que esto que acabas de decir, esta sensación especial que se nota en la gente, esta reacción que fue a la plaza del sábado, cuando se trasladó por sus propios medios, es decir, quiso manifestarse por la democracia, pero ¿vos no creés que efectivamente la situación en general es complicada, es no creer absolutamente en los políticos, es un poco la reacción que ha ocurrido en el mundo, por ejemplo, en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Hungría, es decir, en Holanda, perdón. ¿No es un poco
¿Qué es lo que está pasando en las sociedades en general? El momento es complicado, es absolutamente así. Lo que yo creo es que las sociedades en los momentos complicados nos ponemos a prueba de si estamos más adultas o menos adultas. En el mundo y en la Argentina lo que está pasando es que las instituciones que creamos los últimos 200 años no nos sirven más, Luis. Correcto. ¿Y el ayornamiento? Las instituciones es difícil el ayornamiento porque, a ver, nosotros creamos instituciones para generar ámbitos de toma de decisiones, para administrar lo que es de todos, para contenernos, para generar pirámides de representación, digamos, algún nivel de orden. Y no nos sirve más la noción de política, no nos sirve más la noción de partidos políticos, no nos sirve la noción de sindicalismo, no nos sirve la noción de fronteras de los países ni de naciones. No nos sirve la noción de educación, no nos sirve la noción de seguridad, no nos sirve la noción de familia. Luis, mi hija Azul tiene 9 años y viene y me pregunta, papá, ¿qué es una familia? Y yo le tengo que explicar 36 combinaciones de lo que es una familia hoy. Hace 30 años, cuando yo tenía 7, me explicaron una sola y con eso bastaba. La cosa se puso tan compleja. O no se tenía que explicar, porque las actitudes, la forma de conducirse, ya te daba la idea de lo que era una familia. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué sucede cada vez en el mundo donde las instituciones han entrado en crisis y los paradigmas han cambiado? Lo que ha sucedido es que eso ha puesto a todo el mundo en una situación de percepción de debilidad, de miedo, de temor, que puede llevar a los grupos a cualquier cosa. Depende de la habilidad con la cual sepan transitar un momento. Por eso yo digo que es importante ver cómo estamos transitando los momentos. Siempre el mundo se terminó reacomodando en un paradigma nuevo, Luis, no importa cuál fuera. Yo sinceramente no te puedo decir cuál es el que viene. Sabemos más lo que está entrando en crisis que lo que va a venir. Lo cierto es que tenemos que tratar de que ese tránsito tenga el menor costo y el menor saldo de dolor posible. Como toda crisis. Tenía una serie de preguntas que tienen que ver con esto y es tan interesante porque esto hace a la idiosincrasia de la gente en particular. Yo creo que el fin último del ser humano es el bienestar general personal, pero como consecuencia de la sociedad con el bienestar general incide en lo personal. Claro. Un poco el famoso contrato social de Rousseau, que en la práctica no se está dando, pero son ideologías que ya pasaron. Como bien dijiste, no hay renovación. Uh-huh. Pero el hombre, como ser humano, tiende a eso. Pero no todos de la misma manera. Entonces, ahí está el problema. Si los partidos políticos, como vos decís, ya han perdido vigencia, si una cosa ha perdido vigencia y la representatividad tiene que darse necesariamente a través de una organización política, ¿cómo amalgamás todo como para que efectivamente sea conducente a algo? Es que hoy las representaciones no se están dando mediante organizaciones políticas, sino mediante seres humanos. Con la crisis de las instituciones, lo que hicimos como forma de solución es depositar nuestros odios o nuestras esperanzas y nuestras expectativas en seres humanos. Y son, te diría, enamoramientos parciales y que se agotan muy rápido, ¿no? Eso se va a seguir dando durante un largo tiempo hasta que vayamos hacia un ordenamiento. Hoy por hoy la cosa es tan compleja y tenemos que volver a pensar tanto los paradigmas. Mira, por ejemplo, se suele decir una cosa que es un error gravísimo, que es que los pobres atentan contra el Estado. Porque son los que están disconformes, porque son los que menos tienen. Y si vos te pones a pensar el proceso de los últimos 30 o 40 años, son los ricos los que están atentando contra el Estado. Porque son los ricos los que se pueden encerrar en un country tratando de generar un país propio, con reglas propias, con seguridad propia y demás. Y también son las Barcelonas de las Españas las que quieren independizarse. Es decir, el que se quiere descolgar del otro es el rico, no es el pobre. Nosotros, en algún momento de la historia, la idea de nación de la Argentina va a entrar en crisis, porque viene de abajo para arriba, esto es absolutamente necesario. Ahora estamos discutiendo la matanza, la división de la matanza, todos estamos de acuerdo, excepto el kirchnerismo que la gobierna.
Hay 150 movimientos independentistas de ciudades respecto de sus municipios en el país y nadie lo sabe. En algún momento va a llegar a lo nacional, digamos, ¿no? Y entonces vos ponete a pensar, ¿la ciudad de Buenos Aires se independizaría del resto del país? Sí. ¿Por qué? Porque se puede mantener sola. La provincia de Buenos Aires te diría que también. El sur de la provincia de Buenos Aires, que tiene un diario que se llama La Nueva Provincia, no en vano, le gustaría independizarse del resto de la provincia. Ahora, ¿Chaco y Formosa se independizarían del resto de la República, que son provincias inviables? Bueno, los ricos están tratando de hacer rancho aparte y en mucha medida lo pueden respecto de los otros. Eso pasa hace 30 años y ahora empezamos a dar la vuelta de la campana donde todos empezamos a entender que para salir tenemos que salir todos. Para salir del country vos no podés estar rodeado de villa miseria. Y si vos sos Europa y tenés 8-1 una diferencia de PBI con África, vos te tenés que dar cuenta que los tipos te van a llegar nadando crawl y el camello también nadando crawl. Entonces tenés que parar la pobreza del otro lado si vos querés resguardar tu lugar. Ahora, viniendo otra vez a nuestro país, los recientes movimientos, el paro que tuvimos, demostraron que hubo una exigencia de base hacia la cúpula, con lo que se ha puesto de manifiesto que no se está tan contento con lo que está pasando arriba, digamos, dentro de la misma organización. Y entonces exigen un paro que a lo mejor por los dirigentes de la CGT ni siquiera estaba en la mente de ellos realizarlo. No estaba. Porque además había conversaciones efectivas con el gobierno. Entonces, esto está demostrando también, reflejando qué es lo que está pasando en la sociedad. Que nadie sabe qué hacer. Exacto. Yo entiendo tu elegancia, yo lo voy a decir más claramente. El sindicalismo pactó antes de la segunda vuelta electoral bancar el ajuste para cualquiera de los dos presidentes que fuera posible. La discusión es la bancaron un año y pico, un año de 40% de inflación. Saben que el ajuste va a venir a costa del sueldo de su propia gente, lo saben, no hay otra forma. Y saben que no pueden salir a la calle porque lo que están reclamando no está. La conversación está abortada desde el principio. Ahora es cierto también lo que decís vos, que en realidad el presionador es el presionado, porque los está presionando desde adentro de sus organizaciones la izquierda y el kirchnerismo que les viene comiendo algunos lugares. El sindicalismo, si fuera por ellos solos, si no estuvieran presionados, iría como va un defensor con la pierna blanda sobre el delantero, digamos, sin ninguna intención de lastimar, como los boxeadores haciendo guantes, digamos, jugando a pegarse. Lo que a mí me parece interesante entender es que ese sindicalismo, partido en tres, y que está presionado desde abajo, no representa la angustia de la opinión pública. Ninguna de sus partes representa la angustia de la opinión pública. El sindicalismo tiene 82% de imagen negativa, Luis, y 3% de imagen positiva. Es decir, queda demostrado que no representan ni a sus propios afiliados, aunque sus afiliados lo utilicen como herramienta para ladrarle al poder cuando necesitan un aumento de sueldo, que eso es otra cosa. Pero no los representan como en algún momento Agustín Tosco era un referente del sindicalismo, a eso voy. Mientras estábamos conversando también respecto de los últimos acontecimientos, marcaste algo realmente trascendente e importante, que 3 mujeres fueron las que realmente demostraron lo que hay que demostrar para controlar, para ordenar. 1 de abril asistimos a una película que podríamos llamar Las momias de la política argentina atacan de nuevo, capítulo 40 paros desde la vuelta de la democracia. Ese día hubo 3 ejemplos de mujeres. Las mujeres que defendieron su estación de servicio a los sopapos contra los sindicalistas que las venían a patotear. Patricia Bullrich, que se animó a ejercer desde el Estado algo que era culpógeno, que es la idea de reprimir. Una palabra que está simbolizada con un contexto negativo que es justo, pero que tendríamos que reformularlo, tendríamos que ponerlo en su justa medida. Algo que te diría que no mucha gente se hubiera animado a hacer. Y María Eugenia Vidal, que se le plantó a Baradel, que no se le plantó a nadie hasta ahora. 3 mujeres, 3 casos de mujeres. En una Argentina donde las mujeres parece ser que tienen los ovarios mejores puestos que los hombres, las partes que les corresponden. Y son las mujeres las que se quejan más que nada de la situación económica que estamos viviendo, también. Claro, porque tienen que operar, por lo general,
en la mayoría de los casos todavía en la Argentina, tienen que operar los gastos, digamos, ¿no? A mente si también traen los ingresos o no, son las que ejecutan los gastos y son las que más les duelen. Tenemos que volver al matriarcado, entonces. No creo que tenemos que invertir los roles. Los hombres ya hemos hecho mucho daño. Ya hicimos mucho daño. Mi estimado Jorge, gracias por venir. Realmente ha sido A un vos. gusto. Estaremos en contacto para seguir hablando. Me interesa el tema. Vamos. Hasta luego. ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. También te va a tocar llorar 114 veces. ¿Y por qué no? Te vas a pintar los labios 728. Y vas a hacer esto o incluso esto. Vas a hacer el amor, calculale unas 4 veces. Y también vas a hacer todo esto. A lo largo de tu vida vas a pasar 4 años y 3 meses en un auto. Así que mejor disfrútalo. Conocerte nos llena de inspiración. Descubrí por qué en citroeninspiredbyyou.com. Vuelve a Buenos Aires el Salón Internacional del Automóvil, del 10 al 20 de junio en La Rural, de 12 a 22 horas. Entradas anticipadas en tienda oficial del Salón del Automóvil en Mercado Libre, elsalondelautomóvil.com.ar.